Al hilo de lo que estábamos hablando, ha mencionado Xavier Badía de el objetivo son años de vida y calidad de vida. Quizá ahora con los nuevos tratamientos es algo que parece más sencillo, porque antes era la decisión de hasta dónde darle quimioterapia, que era un tratamiento, pues digámoslo así, devastador para el paciente, y muchas veces tenían que estar en esa decisión. No sé si esta pregunta es más específicamente a los jefes de servicio que tenemos aquí. ¿Cómo ha cambiado esta valoración del paciente con la entrada de nuevos tratamientos que se supone que tienen unos efectos secundarios menores o más aceptables? Empiezo yo, empiezas tú. Bien. Habría que matizar, como siempre. Por ejemplo, recientemente cayó en mis manos un artículo que había que leer con detenimiento, pero que hablaba, por ejemplo, del incremento de los procesos de envejecimiento de los largos supervivientes en pacientes sometidos a tratamientos aparentemente poco tóxicos. Estamos en estos momentos en una situación de cierto grado de riesgo de creer que los nuevos tratamientos, por el mero hecho de que son orales, o por el mero hecho de que inicialmente parece que las toxicidades son moderadamente controlables y predecibles, están exentos de riesgos para los pacientes, y sobre todo están exentos, o parece que fuera menos necesaria la presencia de un médico experto en oncología médica al frente de esos tratamientos. La verdad es que las nuevas dianas terapéuticas, la inmunoterapia, nos están proporcionando alegrías que no nos proporcionaba la quimioterapia, que era un procedimiento terapéutico muy tóxico y muy a breve plazo, pero tenemos que ser muy cautos en el manejo de los pacientes. Y entonces estamos viendo cómo aparecen largos supervivientes, y eso conlleva también otros problemas añadidos, por ejemplo. Sí, vamos, yo simplemente pues añadir que ese tema pues es enormemente complejo, ¿no? Es decir, no todos los fármacos aportan valor, y esto es un tema que tenemos también que defender y discutirlo, porque realmente el modo en el que se desarrollan los fármacos, el modo en el que se aprueban los fármacos y el modo en el que llegan finalmente a los pacientes, pues realmente necesita de un análisis en profundidad, ¿no? Los fármacos hoy en día que están llegando en el campo de la oncología son fármacos indudablemente que están produciendo pues un beneficio que parece, ¿no?, que es superior a lo que hacíamos previamente, ¿no? Pero no cabe duda que también hay muchos pacientes que lamentablemente no se benefician de esos tratamientos, ¿no? Y además pueden tener efectos secundarios que pueden ser costosos para realmente la calidad de vida del paciente, ¿no? En general, en el mundo de la oncología nos quedamos siempre en la evaluación de la eficacia, fundamentalmente en lo que se refiere a actividad de los fármacos, resultados y finalmente en lo que se refiere también a seguridad. Pero nos faltan datos con toda seguridad también de efectividad, de qué está ocurriendo en la vida real cuando se administran esos fármacos, y no tenemos muchas veces análisis de costes, ¿no? Tenemos que completar todo el proceso de eficacia, de efectividad y de eficiencia para realmente saber qué es lo que estamos haciendo, qué valor están aportando esos fármacos y, en definitiva, también cuánto le está costando eso a la sociedad, ¿no? Y entre todos tenemos que tomar unas decisiones, ¿no? Los fármacos nuevos además no vienen a sustituir, casi siempre, nunca vienen a sustituir a unos fármacos que estemos utilizando, sino que lo que hacen es mejorar en una segunda, en una tercera línea, los resultados que teníamos previamente, y una vez que pasan la primera línea, se quieren además optimizar combinándose con los fármacos que ya teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto hay que analizarlo en profundidad, porque, en fin, tenemos que saber realmente cuál es el beneficio real que estamos dando a los pacientes, y que además los oncólogos estemos convencidos. Lo que no puede ser es que haya interpretaciones que determinen pues una variabilidad inaceptable en muchas ocasiones entre distintos centros.
¿Por qué? Pues porque muchas veces los fármacos, cuando finalmente tienen los datos clínicos, muchas veces generan incertidumbre. Cuando un fármaco realmente es un fármaco con un gran potencial y produce un beneficio evidente, pues nadie lo duda, ¿no? Pero hay en otras muchas ocasiones en donde no sabemos exactamente si el beneficio realmente vale la pena o no vale la pena. Son temas que hay que analizar y que además son situaciones muy complejas y que depende de cada uno de los fármacos y de cada uno de los procesos, ¿no? Pues yo creo que ahí hay un campo de trabajo, ¿no? Yo quería comentar, aunque no sé si me das pie, pero que sí que quería comentar. Supuesto, sí. No, sí quería comentar que siempre centramos el debate en los fármacos y claro, el tratamiento es un conjunto de cosas, como apuntaban antes. Entonces, yo quiero sacarlo un poco del debate farmacológico, ¿no? No es la inmunoterapia solamente lo que viene, es la biopsia líquida, son los marcadores genéticos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es el conjunto de las cosas lo que hace progresar a la oncología o cualquier disciplina. Muy difícil de que un único parámetro pueda centrarse ahí en el tratamiento. Y para mí, yo creo que esto se debería de ver de manera global, ¿no? Yo entiendo que tanto la biopsia líquida como los marcadores pretenden afinar más en el diagnóstico o seguimiento de pacientes, por un lado, y por otro lado, en lo que llaman en inglés target the right patient, ¿no? Intentar que precisamente para que los pacientes que más se beneficien de un fármaco determinado puedan a lo mejor ser los candidatos a ese tratamiento y así evitar efectos adversos o evitar complicaciones a pacientes en los que a lo mejor no se debería dar ese medicamento porque pues no se han hecho los marcadores adecuados, etcétera, etcétera. Que ahí está toda la discusión de antes de la complejidad del sistema y que hay que poner todo en manos de que los oncólogos, pienso yo, no solamente es el tema de tratamientos oncológicos, sino es toda una sistemática tecnológica alrededor que para mí es importante. Entonces insisto en que me gustaría centrar los debates del tratamiento de la oncología de una manera holística, no solamente tratamiento centrado en medicamentos, porque pienso que esto es volver atrás otra vez. Sin duda, es una parte yo creo que muy importante y que merece un análisis detenido, los antineoplásicos, pero es una parte, ¿no?, de todo lo que concierne al diagnóstico y al tratamiento de un paciente con cáncer, ¿no? Y yo creo que ahí también podemos ser mucho más efectivos, ¿no? Se dice clásicamente que 1/3 de las cosas que hacemos en el día a día en la medicina, no hablo ya en la oncología, realmente no añaden absolutamente nada ni ningún beneficio para los pacientes, ¿no? Tenemos, por tanto, yo creo que evaluar todo lo que corresponde al diagnóstico, todo lo que corresponde a la hospitalización, a la complejidad también de los tratamientos, también las cirugías, las radioterapias, etcétera, etcétera. Aquí son muchos factores los que llaman la atención, ¿no? Y los antineoplásicos es un tema más, ¿no? Pero es un tema, no cabe duda, que importante. Si estamos administrándolos adecuadamente, cuánto nos están costando, si somos capaces de sostener este sistema, etcétera, etcétera, pues no cabe duda que están ahí encima de la mesa. Quizá retomando los datos de los que hemos hablado, que los nuevos tratamientos no vienen a sustituir por regla general a los anteriores, también el tema de que el tratamiento no es solamente el medicamento, sino que hay muchas innovaciones tecnológicas como la biopsia líquida, que además son muy beneficiosas porque no son tan invasivas como la tradicional y son mucho más sencillas. Juntándolo con además lo que acaba de decir el doctor Rubio, que se estima que 1/3 de lo que se hace el día a día no aporta al paciente. Me gustaría preguntar, antes de pasar a la ronda de conclusiones, si la gestión del cáncer es sostenible, tal y como está planteada ahora. Hemos hablado antes al principio, pero yo creo que ahora, antes de pasar a las conclusiones, centrémonos en este tema. ¿Es sostenible la gestión actual del cáncer? Doctor Moore. Es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón, efectivamente. Creo que para los contertulios y para cualquier persona preocupado por la evolución, evidentemente, de los casos oncológicos en España. Pues yo voy a ser directo, especialmente en lo correspondiente a los costes directos, valga la redundancia. Yo creo que si asumimos
una mayor perspectiva científico-técnica, una cuestión que vaya muchísimo más allá de la medición de costes directos y única inversión en antineoplásicos. Si generalizamos intereses, si sumamos otro tipo de opiniones o estrategias terapéuticas que suman también mucho, aparte de lo que es el fármaco en sí, y sobre todo asumimos de forma valiente que hay tratamientos actuales en la oncología que aportan poquito valor al paciente, por no decirlo de alguna manera, y somos capaces de utilizar, es decir, desinvertir en ese tipo de terapias e invertir esos remanentes en otras cuestiones que sí que probablemente van a ayudar, sí que lo haremos sostenibles. Porque la pregunta del millón, y antes hablamos de los antineoplásicos, estoy muy de acuerdo con el doctor Díaz Rubio, ¿por qué son un debate importante? Hombre, porque supone el 16% del gasto farmacéutico total de este país. En algunos hospitales como el mío, el Universitario de Fuenlabrada, que tiene casi 700.000 personas de referencia en oncología radioterápica y también en oncohematología, pues es bastante más del 16%. Y es una preocupación en el coste anual de todo ello. Estamos hablando de 1.717 millones de euros. Si pensamos en lo que se puede invertir efectivamente en labores de detección primaria mucho más eficaz, en la biopsia líquida, en la ingeniería genética que en el futuro nos traerá otro tipo de tratamientos, probablemente descenderemos la mortalidad y por lo tanto reduciremos también ese coste indirecto y sobre todo esa pérdida de capacidad activa del paciente oncológico. Y eso va a ser sostenible. Pero en el momento actual, si nuestra única estrategia es incluir nuevas moléculas en quimioterapia y sumar a determinados antineoplásicos, que algunos aportan mucho, otros no tanto, probablemente dentro de unos años nos tendremos que replantear muchas cosas. Y desde luego yo creo que lo que va a hacer la gestión actual del cáncer sostenible es apostar por fórmulas innovadoras de gestión del tratamiento y sobre todo incidir desde la investigación en la inmunoterapia, en la hormonoterapia y otras cuestiones desde una perspectiva global, mucho más allá del fármaco, que nos aportan indudablemente valor en el tratamiento oncológico. Bueno, esta pregunta, como comentaban, es difícil de contestar. En primer lugar, porque tampoco se conoce nada acerca de la inversión en cáncer, ¿vale? Y entonces, cuando me hablan de sostenibilidad, yo pregunto, bueno, ya, pero ¿cuánto invertimos? Y nadie se ha planteado esta cuestión, ¿vale? Claro, para intentar ver si es sostenible, has de mirar la relación entre la inversión y los beneficios de esta inversión. Esto es muy básico, ¿no? Entonces, yo invierto tanto para obtener tantos años de vida, o yo invierto tanto para tener tanta supervivencia, o para tener tantos beneficios, ¿no? En lo que sea que lo quieras medir, ¿no? Entonces, aquí es muy difícil, ¿vale? Entonces, obviamente, como no sabemos la inversión, pues podemos hablar de exactamente otras cuestiones, como por ejemplo comentaba Carlos, el tema de las ineficiencias, ¿no? Intentar invertir y decir, bueno, el doctor Díaz Rubio lo ha dicho, si conocemos que un 20% o 25% de los procedimientos son, entre comillas, ineficientes, vayamos a detectar cuáles son, liberemos estos recursos y pongámoslos en recursos eficientes, ¿vale? Para intentar hacer más sostenible el sistema. Es decir, yo, pues no sé, si sabemos que unos determinados tratamientos, unos determinados métodos diagnósticos o procesos clínicos no son eficientes, pues digamos, quitémoslos, ¿no? Y cojamos estos recursos y invirtámoslos en los eficientes, ¿no? Esto necesita un ejercicio de priorización y de conocimiento de qué es ineficiente para luego poder tú ser más eficiente, ¿no? Estos números del 20 o 25% en todos los procesos, yo los he ido oyendo, pero no oigo a nadie que vaya más allá y diga, oye, ¿por qué no nos sentamos y vemos qué procesos o qué cuestiones son ineficientes para poderlos volver eficientes, ¿no? Yo pienso que es una de las cosas que se tendrían que plantear hoy en día, porque cuando, al menos desde el punto de vista de costes, en lo que yo he podido ver, y lo separo de la cuestión de la inversión que he dicho inicialmente, no es lo mismo costes que inversión, lógicamente, yo lo que sí que he visto es que los costes a mí no me parece que se muevan mucho, a mí no me lo parece, Cuando miro overtime, cuando miro a través del tiempo, no veo que lo que hizo Luengo en el año 2012 para Europa haya cambiado mucho los números que tenemos encima de la mesa. En cuanto a costes, ojo, no sé en cuanto a inversión, ¿vale? Pero eso sí que puedo
tener una idea y lanzaros una idea en este sentido. Por tanto, a mí solo me queda el tema de recomendar el tema de ineficiencias para volver eficientes. La sostenibilidad, obviamente, sin conocer la inversión, yo ahora no puedo decir si necesitamos más dinero o no en el cáncer, porque no sé cuánto dinero se invierte. Bueno, yo no soy economista, obviamente. Este tema me interesa enormemente porque es un tema que en el mundo sanitario, pues indudablemente es un gran reto que tenemos encima de la mesa, ¿no? Sostenible. Pues yo lo que sé es que todo lo que viene va a ser cada vez más complejo y que cada vez va a costar más dinero. Esto es indudable, ¿no? Porque estamos entrando en una dinámica en la cual sí vamos a aumentar algunos porcentajes de curaciones, pero fundamentalmente en el campo de cáncer vamos a cronificar la enfermedad, ¿no? Y esto naturalmente conlleva pues un costo enorme en pruebas adicionales, en seguimiento y también en tratamiento. Por ejemplo, pues parecía que teníamos la panacea con los tratamientos que están orientados a las dianas moleculares, en la que hay una alteración en un gen, un fármaco, ¿no? Pero estamos viendo que realmente esos pacientes, alguno puede tener una respuesta espectacular, pero muchos de los pacientes progresan. Y una vez que progresan, ya no tenemos que ir un gen, un fármaco, sino tenemos que ir muchos genes alterados, muchos fármacos que tenemos que administrar, ¿no? Y esto realmente hace que, bueno, pues la medicina sea cada vez más costosa, ¿no? Pero la sociedad, en definitiva, tiene que realmente tomar decisiones, ¿no? Es decir, si lo que podemos pagar es X, pues tenemos que saber en qué tenemos que priorizar. Y a mi modo de ver, pues cáncer es un tema absolutamente prioritario por lo que se ha dicho, ¿no? Anteriormente, por, en fin, la problemática que genera en el paciente, en la familia, en los cuidadores, en la pérdida de trabajo, en la pérdida de la relación humana, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que cáncer hay que realmente implementarlo en ese aspecto. Pero, ¿qué tenemos que hacer para esto, no? Pues yo creo que tenemos que organizarnos mejor. Tenemos también que implicar a los profesionales sanitarios en la gestión. Yo creo que no es ético realmente que un médico no esté pensando que está trabajando con dineros públicos y que realmente tiene que ser lo más eficiente posible. Tenemos que tener herramientas de gestión mejores de las que tenemos en el momento actual. Yo hablé antes de la historia electrónica, si no, no vamos a poder ir a todo esto que llamamos de los Big Data. La medicina de precisión, bueno, pues eso significa que tenemos que ir a centros a lo mejor de alta complejidad y que los pacientes pues tienen que estar entrando en un circuito en el que no en todos los sitios hay que hacer absolutamente de todo, ¿no? Y tenemos que tener en definitiva unos protocolos bien establecidos, que sean protocolos genéricos de un determinado proceso, pero también individuales para cada uno de los pacientes, y luego tener los médicos lo mejor preparados posibles, es decir, tener una formación adecuada para realmente saber cómo podemos hacer las cosas. Pero los tratamientos en cáncer son cada vez más complejos y son cada vez más caros. Imaginemos ahora el mundo que nos viene encima con el campo de la inmunoterapia, con la utilización de, tratamientos de inmunoterapia adoptivo, utilizando lo que se llaman tecnología de antígenos quiméricos, etcétera. Realmente son tratamientos carísimos y estamos viendo que lo que se está aprobando actualmente para casos a lo mejor de enfermedades raras, pues va a ir amplificándose, va a llegar a otras muchas enfermedades más frecuentes y esto indudablemente va a ser un problema para poderlo abordar. Muy bien, doctor Camps. Pues, a ver qué puedo añadir. Yo creo que cuando se habla de sostenibilidad casi siempre, y no lo digo por el moderador de hoy, pero casi siempre la pregunta la hace alguien que lo que quiere es provocar un debate sobre ahorrar. Y se habla de sostenibilidad sin conocer exactamente, como decías Xavier Badía, pues los costes de verdad y qué se utilizan y el rendimiento de esos costes.
también decía el profesor Díaz Rubio que esto lo que se nos viene encima es peor. Vamos a tener más enfermos, la enfermedad va a durar más tiempo y el tratamiento y el diagnóstico va a ser cada vez más complejo. Por lo tanto, nada va a ser más fácil ni más sencillo. Y por tanto, el debate yo creo que no es tanto la sostenibilidad, porque para hablar de sostenibilidad, bueno, pues si uno hace una referencia a lo que cuesta la sanidad española, su Producto Interior Bruto, y lo comparas con el entorno europeo, y dices, bueno, pues no estamos mal, estamos en la media, bueno, pues, y entraríamos en otro debate. Pero este es un debate falso, porque no se están analizando bien por los componentes del gasto de este Producto Interior Bruto en la sanidad española. Y cuando el gestor se fija en los medicamentos, tiene su parte de razón, porque esa factura está creciendo de forma muy rápida y esto asusta mucho, pero eso es mucho o poco. Pues no lo sabemos tampoco. Cuando analizas un medicamento concreto, quizás ves cifras que te llaman o te asustan. Pero claro, el problema no es decir si esto es mucho o poco, sino si realmente este medicamento vale lo que cuesta o cuesta lo que vale. Es decir, estamos pagando los medicamentos por el beneficio que ofrecen a nuestros pacientes o por otras razones. Tienen unos precios que nunca llegamos a desentrañar exactamente. Cuando analizamos pues lo que nos cuesta el cáncer, además de los medicamentos, tenemos que conocer también los resultados, los beneficios de lo que estamos haciendo y poder identificar pues, prácticas de éxito y modelos a imitar, y esto no lo estamos haciendo. De manera que nuestra no sostenibilidad pasaría no tanto por temas económicos, sino por temas de concepto y de organización. Claro, yo también quería ahora aquí, porque no puedo, mientras sea el presidente de la Sociedad Española de Investigación del Cáncer, tengo que hablar de mi libro, ¿no? Y claro, a veces ponemos muchas esperanzas en el tema de la prevención primaria, los hábitos saludables, y hay que hacerlo. Pero no es lo único. Bolkestein, en un artículo famoso, ya nos informa, nos avisa, nos previene de que sí, de que esto del tabaco tal es muy importante, pero vamos a poder evitar a lo mejor hasta el 30, hasta el 40% de los casos. Y el resto es una consecuencia de vivir más, de alteraciones profundas de nuestros equilibrios biológicos. Y para conocer estas cosas necesitamos investigar, y no podemos no invertir en investigación, porque la investigación en cáncer está íntimamente unida al proceso asistencial. No es algo de que, bueno, vayamos a invertir para que dentro de muchos años ya veremos. No. El futuro de nuestros pacientes de hoy se define por los presupuestos de investigación del Estado en estos momentos. Quizás sea una exageración, no lo creo. Por otro lado, el volumen de desinversión económica que produce la falta de inversión en investigación es evidente, y la pérdida de puestos laborales y de empresas es muy importante. Pero bueno, centrándome otra vez en lo que esto supone al Sistema Nacional de Salud, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, primero, por reorganizarnos desde el punto de vista asistencial para que esta complejidad actual y futura, que será máxima, tengamos recursos para dar respuesta que no suponga solo invertir más dinero, sino trabajar mejor. Esto es una área donde tenemos mucho por hacer. Y luego hay muchos aspectos en el que tenemos que primar disponer de herramientas para conocer si lo que hacemos ofrece valor a la sociedad y si además pues, los costes inherentes a estos procesos diagnóstico-terapéuticos están acorde a lo que estamos ofreciendo a nuestros pacientes, ¿no? De manera que realmente complejo, es un sudoku, pero que tenemos que identificar los caminos para poder iniciarlo, si no, seguiremos hablando de lo que cuesta el medicamento, y esto es, iba a decir, muy aburrido, no, esto es muy simple, tenemos que avanzar un poco más en ese sentido. Pues el tema de sostenibilidad, desde que ahora sí quería hacer un punto de lanza al final, porque yo creo que nos hemos dejado y no me gustaría irme sin nombrarlo. Aparte de lo que hemos comentado, pienso que
la sostenibilidad no depende de uno o de dos o de tres, que depende de todos los actores, y esto es muy importante, ¿vale? Y no quiero olvidarme de los pacientes y las asociaciones de pacientes, y que también tienen que decir qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta, y cómo quieren ellos también aproximarse a la atención de los pacientes con cáncer. Y pienso que son parte importante, la opinión suya, de la sostenibilidad del sistema también en este sentido. Pues con este apunte yo creo que podemos ir finalizando el debate. Rápidamente, si hemos empezado antes la intervención inicial de derecha a izquierda, desde nuestro punto de vista, ahora podemos hacerlo desde izquierda a derecha. Así que me gustaría preguntar a los invitados, nada, muy rápidamente, un minuto o dos, propuestas de futuro específicas para abordar y mejorar la gestión del cáncer y la atención al paciente con cáncer. Doctor Badía. Bueno, para mí, inicialmente necesitamos unos buenos registros de los resultados en salud de los pacientes del cáncer. Y que lo hagan como quieran, pero la idea es que conozcamos las variables de supervivencia, calidad de vida y estas relacionadas. Para mí son muy importantes para construir algo que luego podamos ir midiendo en el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, yo pienso que generar Big Data, como decía antes, o datos de supervivencia, historias clínicas conectadas, en fin, información y especialmente resultados en salud es absolutamente fundamental. Y este es uno de mis... y a mí yo supongo que nos contentáramos con esto. Las demás cosas ya se podían ir midiendo, porque hoy en día, pues gracias a Dios, pues mira, ya sabes lo que te cuesta una estancia media, ya puedes calcular lo que te cuesta no sé qué, y hay unos sitios donde hay más información o menos, pero yo donde sufro más es en la información de resultados en salud. Y como todo teóricamente, para ser eficientes lo tenemos que confrontar con los resultados en salud. Si realmente no tenemos esto, al final todo lo que hagamos serán excusas, pero no seremos eficientes. Doctor Moore. Bueno, yo creo que para mejorar la gestión de la enfermedad oncológica hay que cambiar bastante la propia concepción que tenemos de la enfermedad y del abordaje de la misma. Es decir, conocemos y mucho, pues gracias a la genómica y otros avances científicos, la etiopatogenia del mismo, pero lo que es cierto, y lo apuntaba antes el profesor Camps acertadamente, el cáncer es mucho más que la mutación de un protoncogene y la aparición, evidentemente, de proteínas anómalas y una reproducción celular anómala. Es una enfermedad que altera y mucho la homeostasis, la alostasis del organismo, que tiene implicaciones en la salud global en general y que requiere, evidentemente, una aproximación a los determinantes indirectos que provocan el cáncer y que están probablemente detrás de todo aquello que aumenta la incidencia. La polución atmosférica, la alimentación que tenemos a día de hoy, la ausencia de hábitos saludables, la vida en general en las grandes poblaciones, son cuestiones que no se abordan ni desde la prevención ni desde la promoción. Porque hablando de costes y de sostenibilidad, el cáncer de pulmón y de tráquea conlleva, tanto en hombres como en mujeres, un coste aproximado de 200 millones de euros al año en España. ¿Cuánto se invierte en campañas para la prevención tabáquica? ¿Qué intereses hay detrás también de que esto no sea así? Son preguntas que evidentemente habría que hacerse. Creo que además las aportaciones científicas modernas desde la psico-neuroinmunoendocrinología nos dicen muy claramente cuáles son los determinantes indirectos desde otros aparatos y órganos de nuestro organismo que pueden ayudar o no al paciente oncológico, y creo que hay que potenciar todo ello. Y quizás es un aspecto que para mí es muy importante como presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, pero prestamos muy poca atención a qué ocurre con el resto de la persona enferma cuando estamos ante un paciente oncológico. Y lo elevo mucho más allá del mundo sanitario. Probablemente el cáncer necesita una estrategia y un plan estratégico que vaya mucho más allá de lo sanitario. Es decir, el cáncer y la salud del paciente con cáncer tiene que estar en todas las políticas. Hay que involucrar al medio educativo, a empleo, a servicios sociales y sobre todo aprovechar todo ese torrente de energía que emana de la población, que emana de los pacientes, de sus familiares, para, en connivencia con ellos, hacer estrategias que realmente tengan impacto visual, impacto mediático y que mejore. Y la tercera pata o la tercera propuesta de futuro clara, evidentemente, pasa por la investigación preclínica, pero por la clínica. Probablemente la solución de desinvertir e invertir en otras cuestiones necesite, evidentemente, datos con evidencia suficiente. Y eso únicamente nos lo va a dar la investigación. Yo tengo el honor de dirigir un hospital depositario de un estudio de RC que ahora
trabaja en el campo de la inmunoterapia, pero sobre todo en el cultivo de linfocitos natural killers del propio paciente oncológico y su reinoculación dentro de un modelo avatar en el carcinoma de páncreas. A veces no utilizamos suficientemente las propias herramientas terapéuticas que nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico nos da, pero eso solo lo podremos verter en la atención sanitaria de nuestros pacientes cuando tengamos una suficiente colección de evidencias y una N aceptable. Gracias, doctor Mur. Doctor Díaz-Rubio. Bueno, yo como conclusiones, lo primero que me gustaría es decir que realmente podemos decir todos que tenemos un sistema sanitario realmente bueno en España, ¿no? Sobre todo cuando uno se compara con otros países, pues se da cuenta que realmente lo que se ha conseguido, en fin, en los últimos 40, 50 años, pues ha sido algo grandioso, ¿no? Tener un sistema universal y un sistema en el que los pacientes son atendidos, tanto ya en la medicina pública como en la medicina privada, no nos olvidemos de ella, que también en algunas comunidades llega casi al 20 o el 25% de atención a la población, ¿no? Pero claro, dicho esto, en esa situación, entre comillas, de bondad, tenemos que pensar que tenemos que andar y tenemos que ir hacia el futuro, ¿no? Y yo no veo otro futuro que, como decía Einstein, pues que hay un cambio. Tenemos que cambiar y tenemos que realmente hacer las cosas mejor de lo que lo hacemos en el momento actual. Y hay oportunidades ahí. Yo creo que dentro de los hospitales hay un campo de mejora enorme en temas de organización, en temas de multidisciplinariedad. Todos los especialistas tienen que participar en las decisiones que se toman en los pacientes con cáncer. Tenemos que hacer que sea realidad la innovación dentro de los hospitales y tenemos que tener circuitos prioritarios para los pacientes con cáncer. Esto ya lo decíamos en el plan de cáncer que se realizó en el año 2003 y que luego posteriormente ya fue publicado como una estrategia en el año 2006, ¿no? Este circuito prioritario de los pacientes con cáncer es absolutamente, a mi modo de ver, crítico. Y en este aspecto entra la atención primaria que hemos dicho anteriormente. También la atención primaria debemos de alguna manera implicarla para que realmente podamos conseguir el mayor beneficio para los pacientes, ¿no? Y no me olvido también de algo que ayudará a la sostenibilidad del sistema, ¿no? Porque aunque hay muchas bolsas de ineficiencia dentro de lo que hacemos en el día a día, pues una de ellas, no cabe duda, que está en el gasto que tenemos en los fármacos, como se ha dicho anteriormente, ¿no? ¿Y esto con quién nos relacionamos? Pues nos relacionamos con la industria farmacéutica, ¿no? Y en este sentido yo creo que también hay que buscar soluciones para que realmente todos los pacientes tengan acceso a los fármacos y además también pues que eso siga siendo un negocio para la industria farmacéutica, no cabe duda, porque viven de eso, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir a fórmulas más imaginativas en la relación con la industria farmacéutica para entre todos conseguir realmente que en esta problemática que es el campo del cáncer pues podamos llegar a tener mejores resultados y además que lo podamos mantener, ¿no? Gracias, doctor Díaz-Rubio. ¿Y doctor Camps? Pues yo pondría sobre la mesa otra vez el coste que para nuestra sociedad tiene el cáncer y que este informe pues nos habla de ello. Un mínimo de 7.800 millones de euros, con una horquilla muy amplia que quizás llegaría a los 12.000 y que además no se contemplan aspectos vitales, como hemos comentado antes, donde la actividad asistencial oncológica ambulatoria, que es el 80% de esos costes, no se contemplan porque no se miden en estos momentos, es imposible. De manera que yo creo que una sociedad que se está jugando estos, aunque solo sea desde el punto de vista económico, estos miles de millones de euros, no puede permanecer impasible y no organizarse. Y organizarse de una manera lo más inteligente posible, porque, como hemos subrayado antes, lo que se nos viene va a ser peor y más complejo. Y en este sentido, pues, y desde la posición de privilegio, como decía el profesor Díaz-Rubio, de nuestro sistema sanitario, esta posición de privilegio nos puede permitir
el sentarnos en mesas, y yo creo que este debate es un buen ejemplo y quiero agradecer el poder haber participado en él, de cómo clínicos, economistas, gestores, etcétera, gente muy preocupada desde distintos sectores, pues somos capaces de sentarnos en mesas e intentar llegar a alguna conclusión que nos permita al menos producir cambios culturales. Cambios culturales, perdón, con la finalidad de hacer acciones en el mismo sentido y que yo creo que debían de concretarse en un nuevo plan nacional estratégico, organizativo del Servicio Nacional de Salud, donde además hubiera fondos para poder llevarlos a cabo y donde de verdad se produjese un cambio de timón, que yo creo que es lo que nuestros pacientes necesitan en los próximos años. Muy bien, pues solo me queda darle las gracias a todos nuestros invitados. Muchas gracias por asistir a este debate. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima edición de los debates de Sanitaria 2000.